sobre la pandemia, cómo no, pero también sobre la actuación de la policía en las protestas ocurridas en el país en las postrimerías del 2020, protagonizadas por los trabajadores agroindustriales. Por eso tengo el gusto de presentar aquí en vivo al ministro del Interior, el señor José Elice. Ministro Elice, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Jaime, ¿cómo está? Pues aquí, comenzando el año, ministro, el 1 de enero, el fiscal William Salinas confirma que 2 víctimas del paro agrario en la provincia de Virú, el menor de 16 años y el adulto de 28, murieron a consecuencia de un proyectil de arma de fuego. Usted sostuvo luego que asumía la responsabilidad política y que su renuncia era una opción. Vamos antes un paso atrás. ¿Cuándo vamos a conocer a los responsables directos de estas muertes? De lo ocurrido en Trujillo, bueno, aquí hay que distinguir entre 2 procesos que se abren, ¿no? En la policía, de hecho, se abre un proceso, que es un proceso administrativo disciplinario, que no busca, pues, delitos, ¿no? Sino faltas de tipo administrativo disciplinarias. Y por otro lado, tenemos el proceso penal, ¿no? Que ya está a cargo del Ministerio Público, sí. No. Lo que tiene que hacer la policía en este caso es colaborar como corresponde a su función con el Ministerio Público y además cualquier indicio o prueba que de alguna manera ayude a la investigación del Ministerio Público que surja del procedimiento administrativo disciplinario que hace la policía debe ser inmediatamente puesta en conocimiento del Ministerio Público. ¿Es cierto que al joven Jorge Muñoz la bala que le mata salió del proyecto, digamos, del arma del suboficial José Hoyos Agui? Sí, ya eso se ha... bueno, lo que se tiene es... Igual ahí hay un proceso, ¿no? Los 2 suboficiales, tanto el que empuñó el arma y no se sabe si disparó o no, el que vimos en una fotografía empuñando el arma, cuanto el suboficial Hoyos, ellos mismos se presentaron ante el Ministerio Público, ¿no? Es decir, se han puesto a disposición de ellos para que sean adecuadamente investigados. Sí. Ahora, yo tengo una curiosidad, porque lo escuché, pese a estar de vacaciones, seguía de cerca las noticias, y me llamó la atención de por qué entre las primeras cosas que hace usted, apenas conocidas las pesquisas fiscales respecto de las muertes, es un amague de renuncia. De acuerdo, usted invocó a la responsabilidad política. No es una pero amague de también renuncia. Se puede entender como un gesto de debilidad, ¿no cree? No. A ver, en el Perú, yo soy crítico hace muchos años, si tuvieras algunas entrevistas que yo he dado por temas parlamentarios, sí. Algunas veces he dicho que en el Perú primero todo el mundo se aferra al cargo, con uñas y dientes. Y eso no debe ocurrir, estos cargos son transitorios, circunstanciales. Eso no significa que uno va a aceptar un cargo de ministro, ¿no? Y pensando en que al día siguiente se va a ir. No, tampoco se trata de tirar las cosas, de tirar el cargo, de dejar todo abandonado. Lo primero que usted dice... Y no, es que la responsabilidad política es un tema muy importante. Está previsto en la Constitución y es parte, digamos, del esquema de un sistema democrático, ¿no? Donde en las relaciones de poder, generalmente quien tiene la jefatura del Estado y del gobierno no tiene responsabilidad política, sí. ¿No? Quienes asumen la responsabilidad política, o sea, quienes dan la cara, son los ministros. No, claro, las redes no son la vida está en la vida misma. No, yo le decía, ¿no? Que un amague de renuncia porque usted puso su renuncia como una posibilidad. Pero claro, siempre es una posibilidad. También es otro lugar común ese, ¿no? Los ministros suelen decir acá, pongo a disposición del presidente de la República y en realidad no quieren renunciar, ¿no? Bueno, no debe ser así, ¿no? Uno debe estar dispuesto a irse siempre. Estos son cargos circunstanciales, más aún en un país como el Perú, donde a veces, digamos, las cosas no se entienden bien. Por ejemplo, yo no tengo ni un mes de ministro del Interior, ¿no? Y hay gente, ¿no?, que exige que yo modifique, cambie el Ministerio del Interior, la policía, migraciones, UCAMET y todo lo que depende del Ministerio del Interior, ¿no? Que lo cambie inmediatamente, que lo haga hipereficiente, cuando toda una estructura que han venido destruyendo durante décadas, ¿no? Y sobre la que no han hecho nada importante, digamos, quienes me han precedido, que les pregunten a quienes me han precedido, ¿no? ¿Qué cosa hizo cada uno en su momento? El problema de la policía es un problema antiguo, no se ha generado hoy, no se ha generado hace un mes. Todos sabemos que existe, hablamos de él hace muchos años, y no pueden, pues, cargarle la responsabilidad de cómo funciona y cómo está la policía a un ministro que no tiene ni un mes. Ciertamente, ¿no? Pero
siento que cuando usted explica todo esto, que es muy razonablemente entendible además, siento que lo desborda el ministerio. No me desborda. Yo tengo mucha experiencia en el sector público. También han dicho que no tengo experiencia en el sector interior. Bueno, la mayoría o una parte importante de los ministros que me han precedido tampoco tenían experiencia en el sector interior. Y algunos son bien recordados en el sector interior. Prefiero no decir nombres, pero los diré en algún momento. No es el momento, no es necesario. En su libro de memorias. Sí, bueno, en alguna entrevista cuando dije el cargo. Y puede ser posterior. En este programa también. Pues encantado. El compromiso está. Sí, encantado. Yo creo que va a ser muy rico alguna vez contar esta experiencia importante del Ministerio del Interior, esta experiencia importante con la Policía Nacional, que es una institución a la que estimo y respeto, ¿no? Pero también lo comprometemos a eso. ¿Qué le parece? Encantado. Ha habido varios ministros que han sido policías, ¿no? Y no han hecho la diferencia tampoco, ¿no? Es decir, no se trata de eso, se trata de liderazgo, se trata de entender cuál es la función central de un órgano que depende del Ministerio del Interior, porque el Ministerio del Interior no es solo la policía. Todos tenemos la idea de que el Ministerio del Interior es el Ministerio de Policía. Ciertamente la policía es el órgano más grande, de la policía, ¿no? Que es el órgano rector. Sí. Es cierto que yo coordino con el comandante general de la policía todos los días, me da cuenta. ¿Por qué? Porque es el órgano, yo soy la cabeza del órgano rector, ¿no? Igual con la superintendencia de migraciones, hablando con el y los demás. De esas responsabilidades, el congresista Jim Ali Mamani está pidiendo que la premier Bermúdez y usted informen sobre las acciones policiales justamente en las protestas de los trabajadores agroindustriales. Paralelamente, lo mismo, voceros de bancadas del Congreso han acordado que la Comisión de Fiscalización lo cite. ¿Qué va usted a decir? Bueno, voy a informar detalladamente cómo es que se han desarrollado estas operaciones. Eso es lo que voy a hacer. Y corresponde que vaya. O sea, no hay ningún tipo de resistencia al respecto. Es el ejercicio del control parlamentario, ¿no? Y los ministros y las ministras estamos sometidos a ese control parlamentario, como en cualquier sistema donde existe un parlamento en el mundo. Ahora, ¿ha leído usted las recomendaciones de Human Rights Watch? Su director, José Miguel Las he leído y me he reunido con el representante. Estará más adelante con nosotros. Habla, por ejemplo, presentar proyectos de ley al Congreso para reformar el sistema disciplinario policial a fin de asegurar su independencia y transparencia. Dicen que no es un sistema disciplinario policial independiente o transparente, que es todo lo contrario. Y además le piden derogar leyes que protejan las actividades policiales abusivas, incluyendo la Ley de Protección Policial del 2020 y la reforma de 2014 al Código Penal. Ya. Se puede revisar estas leyes. Yo creo, hasta donde conozco la policía no las necesita, aunque hay muchos policías que creen que sí. Pero en fin, hay que discutir ese tema. En cuanto a la modificación del régimen, bueno, es cierto, es un régimen mixto, que empieza con un órgano del Ministerio del Interior, que es la Oficina de Asuntos Internos, que continúa con un órgano de la Policía Nacional del Perú, que es la Inspectoría General de la Policía, y que termina o puede terminar en un Tribunal de Disciplina Policial, que es un órgano que está en el Ministerio del Interior. O sea, sí es una cosa mixta, ¿no? Podría ser, ¿no?, un sistema, digamos, independiente totalmente de la policía, es decir... ¿Lo está evaluando? Lo estamos evaluando. Sí, es parte de las tareas de la Comisión de Reforma, de Modernización y Fortalecimiento de la Policía Nacional. Porque siempre se ha dicho que hay espíritu de cuerpo en esas instancias. Hay espíritu, pero yo veo a los oficiales de la policía que cada vez entienden que es mejor, ¿no?, tener órganos independientes que los evalúen y que no solamente evalúen y los sancionen por sus errores, sino que también les reconozcan sus méritos, que los tienen. Porque los errores afloran inmediatamente, pero los méritos nadie los aplaude. Por ejemplo, la Policía Nacional en estas fiestas ha hecho muchas cosas. Los medios de comunicación las han difundido y nadie los ha aplaudido. No veo en las redes sociales ni en ninguna parte, digamos, una felicitación, un reconocimiento a este trabajo que ha hecho la policía. Y eso, de alguna forma, puedo percibir que los generales, los altos mandos de la policía puedan estar sintiendo y eventualmente usted como ministro ha podido darse cuenta de esa desazón. No solamente los generales y los oficiales de la policía, también los suboficiales, que son los que están en las calles, ¿no? Entonces, ellos, todos los policías, tanto los oficiales como los suboficiales, sienten, digamos, esta falta de reconocimiento a veces a su trabajo.
¿no? Porque todos no están haciendo un trabajo de control de manifestaciones, que lo tienen que hacer, por supuesto, ¿no? De acuerdo a sus procedimientos, sino que están desarrollando otras labores donde han tenido muchísimo éxito, ¿no? Y yo no siento, digamos, no me parece justo que eso no sea reconocido en la misma medida que se les critica tanto, claro, y se les intenta hundir, ¿no? Cuando participan de estas situaciones que son muy complicadas, donde hay muchos riesgos. ¿Por qué cree usted que eso está pasando? Bueno, yo creo que es un poco es la inclinación algo morbosa, digamos, de las noticias que van circulando. Con esto no le estoy, no hago responsables a los medios de comunicación, sino a todo lo que circula y el modo como circula y las ideas que se van formando, ¿no? Y aquello, digamos, que al final termina siendo mucho más gravitante y más interesante desde el punto de vista mediático, ¿no? El ministro asesino, ¿no es cierto? Además, no nos engañemos, ¿no? Al gobierno al que yo pertenezco tratan de vincularlo pues con el Partido Morado. Nosotros estamos totalmente desvinculados, ¿no? Y es una manera seguramente de atacar la candidatura de Julio Guzmán. Pero es inevitable, digamos, es inevitable, yo lo sé, asociarlo en la medida en que el señor Sagasti es congresista del Partido Morado. Totalmente. Y usted también yo fui candidato invitado al Congreso por el Partido Morado. Partido Morado. Por eso. Pero nosotros hemos dicho claramente que no tenemos vinculación, y yo juro que no tenemos vinculación. O sea, nadie del Partido Morado nos dicta una sola, nos dice qué cosa tenemos que hacer. No tenemos relación con las autoridades del Partido Morado. La independencia es total. Desazón, como usted la ha descrito, ¿es posible que tenga un cierto asidero o tenga un acicate en el compromiso que ustedes como Ministerio del Interior anunciaron para el día de hoy en comunicar a las víctimas de la violencia policial, de las marchas, los avances de la primera fase de su investigación interna? Me refiero a las muertes de Inti y de Jack Bryan. Los familiares han estado a la espera todo el día, pero hasta ahora no les han dado ninguna información. A ver. Y 2 semanas, y el compromiso era para hoy, lunes 4 de enero. A ver. Yo desde el inicio he dicho, ¿no? Hay 2 investigaciones, como acabo de señalar aquí. Una es la que hace el Ministerio Público. El Ministerio Público, para empezar, ha declarado la investigación compleja. Es decir, va a tomar mínimo 8 meses de investigación. No mínimo no, hasta 8 meses, perdón. ¿No? Y en el caso del proceso disciplinario, administrativo disciplinario, que es el que se sigue en la policía y es el que critica Human Rights Watch, ¿no? Lo que se ha terminado, ya se terminó, es la etapa, ¿no?, de preliminar, es una etapa de reunión de información. ¿Ya? Terminada esta etapa, quienes han desarrollado esta reunión de información le van a decir al siguiente, ¿no?, al siguiente actor, que también es de la Oficina de Integridad del Ministerio del Interior, sí al lugar a la apertura de un proceso administrativo disciplinario. No, yo no le decía exactamente eso, sino lo que quedó como un compromiso del Ministerio del Interior bajo su cargo, bajo su mando, es que hoy a las víctimas, es decir, a los familiares de las víctimas, se les iba a hacer un reporte, se les iba a dar un avance. Este es el reporte. No. O sea, que los iban a convocar. Lo que yo dije es que según la ley, porque es una ley, para decirles, este es nuestro primer avance, familia de Inti, familia de Jack Bryan. Déjeme explicar, Jaime. Según la ley, es una ley, no es una directiva, no es un reglamento, es una ley. ¿Ya? La ley establece que son 30 días hábiles para que termine esta primera etapa. Esos 30 días hábiles terminaban hoy, 4 de enero. Bueno, quienes están a cargo de este trabajo, por razones que me han explicado, no me pueden explicar el contenido de lo que han hecho porque la investigación es reservada, así lo dice la ley, no yo, ni una directiva, ni el consejo de un abogado amigo, no, así lo dice la ley. Me han pedido 2 días más porque hubo 2 feriados, ¿no? Hasta el 6, ¿no? O sea, hasta el miércoles 6. El miércoles 6 no va a haber un informe que es un entregable ni siquiera para mí, ni para los familiares de las víctimas. Yo les puedo comunicar, hemos avanzado hasta esta etapa y a partir de hoy se abre en forma el proceso administrativo disciplinario. Eso no tiene implicancias penales, no las puede tener, porque es un proceso, como ya he explicado, de tipo administrativo disciplinario, pero sí puede ayudar a la investigación que está desarrollando el Ministerio Público. Es decir, lo que ellos hagan, la información que reúnan, puede ayudar, y yo creo que va a ayudar,
a la investigación que hace el Ministerio Público, que es de carácter penal. Esta no es penal, no, es solamente administrativo-disciplinaria, pero podría, reitero, contener algunos elementos. Yo no conozco el contenido porque la investigación es reservada, algunos elementos, y yo creo que así va a ser, que pueden ayudar a esta investigación que está haciendo el Ministerio Público. Pero entonces, los familiares de Inti Sotelo y Jack Bryan Pintado están viendo en este momento la entrevista, lo están viendo a usted en vivo. Ellos estaban convencidos de que hoy se le iba a hacer un anuncio formal, sobre todo responsabilidades funcionales y qué medidas se están adoptando. Entonces, lo que usted está diciendo es que no es hoy, sino pasado mañana. Pasado mañana lo que se va a decir es si este equipo que ha hecho este trabajo preliminar recomienda o no desarrollar ya de manera formal un proceso disciplinario administrativo. Pero entiendo que usted es de la idea de que se haga un proceso. Sí, claro, pero yo no puedo intervenir. Si yo intervengo, ensucio el proceso, porque es reservado. Yo no he intervenido porque no puedo hacerlo, la ley me lo prohíbe. Pero ¿ha podido tener usted acceso a avances? No puedo. Me he reunido con las personas que hacen este trabajo, con el líder del grupo, que me ha explicado cómo va, qué dificultades han tenido, más ¿Cómo o menos va? Digamos, de lo bueno, que sí, dijo, ellos han va? completado todo, han tenido una dificultad que hay instituciones que han expresado, digamos, no solamente opiniones, sino que han publicado comunicados, etcétera, y habiendo... ¿Qué instituciones? Bueno, mejor lo dejamos ahí. ¿Por qué? Porque es reservado. ¿No? ¿Instituciones de qué tipo? Solo para saber. Públicas y también privadas, ¿no? ¿Y qué tipo de opiniones? No, es que son instituciones que aparentemente tendrían información que puede ser valiosa, se les ha pedido y no la han entregado. Por ejemplo. O sea, no están colaborando. Es lo que no están colaborando en la medida que hay instituciones que no están colaborando. Así es. Y por otro lado, yo les pregunté sobre el método. El método parte pues del examen de las órdenes operativas, de los planes operativos de la policía. Y los proyectiles, ¿no? Por ejemplo, IDL eso sí, ya... IDL Reporteros dice que Inti Sotelo recibió un solo proyectil que le atravesó el pectoral izquierdo, según su certificado de necropsia. Sí. La causa de muerte fue laceración pulmonar más hemotórax, traumatismo torácico abierto y herida penetrante en el tórax. Eso es una, arma de fuego. Dos, lo más importante de la pericia es que habla de la posta, ¿no? Usted sabe lo que es. No tiene características de rozamiento o ranuras que produce un tubo galvanizado, lo que descarta que haya sido disparado desde un arma artesanal. Entonces, tiene que haber sido arma policial. Eso ya lo sabemos. Ese es el segundo elemento. Pero el más importante, por lo menos, o el más llamativo, y quizá alguien dirá el más escandaloso, es el que IDL, con el respaldo de fuentes confiables, dice que el tamaño del perdigón corresponde a una posta 00. Usted sabe lo que es una posta 00, ¿no? Sí, claro. Se usa para cazar animales, como venados, por ejemplo. Eso es algo que tiene que ¿Usted sabía investigar el Ministerio. No, lo he visto en los mismos reportes que tú has visto, nada más. Sí. No lo he visto sino ahí. Yo no he tocado, no he visto el documento que están preparando en asuntos internos. Yo no lo he visto, no puedo verlo. Pero una pericia es algo que no demora tanto, ¿no? Comprenderá, me refiero a ponernos en los zapatos de los familiares que perdieron a dos de sus hijos, hermanos, etcétera. Totalmente de acuerdo. Y que no tienen hasta ahora una respuesta mi compromiso oficial. Ha sido, y ustedes pueden ver las entrevistas, lo que he dicho, si lo han grabado, mi compromiso ha sido que se sepa la verdad. Se tiene que saber la verdad. Y su compromiso también, lo que yo tengo aquí, es que usted ha dicho y ha repetido hasta el cansancio, es que las cosas se van a hacer bien. Hay que hacer las cosas como se debe. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y usted se compromete entonces sin con ninguna los familiares a entregarle información que les dé tranquilidad. Sin ninguna. Yo no sé si yo creo que esa información va a depender mucho de la investigación que se está haciendo en el Ministerio Público, ¿no? La policía no puede ir más allá. O sea, ¿qué cosas sanciona o qué tipo de digamos, contravenciones busca este procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Contravenciones a las relaciones entre jerárquicas, contravenciones al buen trato policial, incluso al modo de relacionarse con los medios de comunicación, ese tipo, ¿no? Contravenciones a las órdenes de los superiores, etcétera, ese tipo de contravenciones. ¿Y cuáles son las sanciones
¿no?, que se pueden imponer como resultado de este proceso. La menor es amonestación y la mayor es pase al retiro, ¿no?, por haber cometido, digamos, ese tipo de contravención. ¿Usted ha visto, leído o escuchado al congresista Manuel Merino cuando se refiere a las muertes por el paro agrario? Bueno, sí, por ahí lo he leído, sí. Queda claro que los fallecidos no duelen igual, dice, la doble moral está en el ADN de los amigos de Vizcarra y enemigos del Perú. Es igual. Ya, las hipótesis que se han manejado en ambos casos son totalmente diferentes, ¿no es cierto? ¿Cuál es la hipótesis que creo que maneja el Ministerio Público en el caso de, el lapso de tiempo en el que el congresista Manuel Merino asumió el cargo de presidente de la República? Que había una orden superior, una orden mayor. No digo que la dio él, ¿no?, pero que sí desde el gobierno había... Yo no digo que sea así. La Fiscalía lo está investigando precisamente porque yo no digo que sea, ni siquiera lo quiero insinuar. Que él haya dado una orden. Ese parece que es la hipótesis. En el caso actual, esa no creo que sea la hipótesis que se esté manejando. Yo creo que esa es la diferencia. No es que se trate de... Eso es lo que te decía al inicio, Jaime. Ahí es donde se confunde a la población con este tipo de mensajes. Hay diferencias. Yo no digo que uno sea diferente al otro, un político sea diferente al otro, pero las circunstancias son distintas. ¿Existe para usted un aprovechamiento o un cálculo político del señor Merino de Lama cuando reclama por las muertes del paro agrario? Bueno, él se está defendiendo, ¿no? Él se está defendiendo, en realidad, y está buscando una defensa, digamos, que a mí me parece que no diferencia entre una cosa y otra. Yo no digamos, me atrevo a insinuar que sea responsable de nada. Eso lo tiene que decir el Ministerio Público. Y en el caso de quienes somos parte del gobierno ahora también, porque seguramente en el curso de la investigación nos preguntarán algo. Pero usted sí tiene, digamos, una percepción de que el señor Merino, cuando afirma estas cosas, no solo el señor Merino, quienes lo secundan, lo acompañan y lo saludan. Yo creo que está tratando de equiparar lo ocurrido en noviembre con lo ocurrido con el paro agrario. Y para usted son cosas completamente distintas. Son circunstancias distintas. Aunque hayan también muertes. Bueno, pero que haya muertes no significa que sean en las mismas circunstancias. Digo, por arma. Bueno, ya sabemos que tenemos en ambos casos hay un elemento común, ¿ya? Estamos verificando, estamos constatando que habría, ni siquiera podemos decir que haya, que habría, ¿no?, porque sí hay graves problemas dentro de la policía que hay que solucionar. Pero ni siquiera sabemos, ¿no?, si, bueno, tenemos algún nivel, digamos, de acercamiento a lo que sería una convicción, pero hay que esperar lo que digan los fiscales y finalmente los jueces. Ni siquiera sabemos exactamente si quienes han disparado han sido policías. Parece que en el primer caso han sido, pero no sabemos, ni usted ni yo podemos ¿Habla del paro agrario, ¿no? dice usted? Sí, hablo de las dos cosas. No, en el caso del paro agrario, el fiscal William Salinas ha confirmado que 2 víctimas de este paro en la provincia de Virú, ¿no?, el del menor de 16 y el adulto de 28, murieron por un proyectil de arma de fuego. Igual hay que esperar el término de las investigaciones y lo que digan los jueces. ¿Por qué no fue a Virú? Quizá hubiese sido importante que vaya, ¿no? No, bueno, en el Consejo de Ministros se decidió que vayan 3 ministros que tenían que ver, digamos, con lo que es materia o lo que podía ser materia de negociación con los trabajadores agrarios. Sí. Usted dijo hace un momento que iba a ir. Yo iba a ir, pero no... Yo fui a Ica. Y unos días después iba a ir a Virú, ¿no? Pero ya ocurrió todo lo que sabemos y simplemente por esa razón no fui, ¿no? No es que me corra, sino que no era conveniente que vaya. ¿Por qué razón? Bueno, porque la gente estaba muy enojada, obviamente, y no es para menos, no por lo que había sucedido, y mi presencia no creo que hubiese ayudado a mejorar nada, sino por el contrario, era un riesgo. Ahora, pero igual fueron otros funcionarios. No, pero fueron los ministros que tienen que ver pues con trabajo, con producción, comercio exterior y turismo, que son los que, digamos, sus ministerios, ¿no?, ocupan la materia que es más apropiada para la negociación que se ha abierto, ¿no?, sobre cómo se va a reglamentar y se va finalmente a aplicar la ley que se ha aprobado. Pero como usted ha hecho la distinción entre lo ocurrido en noviembre con lo ocurrido en el paro agrario, sin embargo, sin perjuicio de ello, también sería importante que, así como se reunieron con los familiares de Inti y Brian, usted ha dicho que les va a responder el 6 de enero, podría también hacer lo mismo con los familiares de los muertos en Virú. Sí, claro, pero ¿en qué sentido? Reunirse con los familiares, digo.
Bueno, eso lo ha hecho, ya se ha encargado también el ministerio correspondiente, que es el Ministerio de la Mujer. Yo encantado lo haría, seguramente lo voy a hacer, pero bueno, en este momento no he considerado que sea, digamos. ¿Lo va a considerar? Sí, claro, siempre. Porque la Fiscalía está hablando ya de armas de fuego, entonces creo que con el caso o con el temple válido, necesario de reunirse con los familiares de Inti y de Jack Bryan, se deberían reunir, por ejemplo, con los familiares de Jorge Muñoz, el joven que murió en las protestas, o los otros muertos también, el joven de 16. Mire Jaime, nadie, ni el que habla, ni ningún miembro del gobierno desea o ha deseado que lo que ha sucedido, digamos... Eso, por ejemplo, les podrían decir. Sí, claro, sí. Yo pienso a veces que una madre, un padre pueden estar tan afectados que lo menos que quieren es... tener al frente nada menos que al ministro del Interior, que representa de alguna manera a la policía, ¿no? Entonces hay que darles tiempo. ¿No? Sí, yo sé, es un gesto, pero es un gesto que también puede doler mucho, ¿no? Entonces, y en eso tengo mucha experiencia humana, es igual que muchos otros, ¿no? Entonces, por esa razón yo preferí no acercarme en este caso y por el momento, aunque me hubiese gustado no solamente acercarme, sino abrazarlos, ¿no? Y te lo digo con toda sinceridad, ¿no? Yo soy muy fuerte, pero en algunos momentos me quiebro, ¿no? ¿Ya? Y la primera vez que tuve contacto con los familiares de Inti y Bryan en el Ministerio de Justicia, un día después de haber asumido este cargo, casi me quiebro ahí, ¿no? Y les conté a ellos que, bueno, yo tengo una hija de 24 años, que cuando ocurrieron las movilizaciones me dijo, papá, ¿puedo ir? Bueno, hijita, es tu decisión, ¿no? O sea, ningún padre o muchos padres seguramente hubiesen querido que sus hijos salgan a movilizarse. Bueno, ella se fue a movilizarse, ¿no? Claro, estuvo por una zona donde no hubo tanta violencia como la que hubo en el centro de Lima. ¿Ya? Pero igual, ¿no? O sea, es así. Y todos somos padres que queremos que nuestros hijos regresen a la casa, ¿no? Y cuando yo los escuchaba al hermano, a los familiares de Inti, de Bryan, a los chicos que habían llevado ese día, que han quedado muy afectados, estaba por quebrarme, ¿no? Pero uno tiene que hacerse y ponerse fuerte. ¿Por qué? Porque se está hablando pues de cosas que tienen que ver, digamos, con decisiones. Pero parte de este asunto de ser ministro es también quebrarse, ¿no? Sí, claro, es quebrarse, ¿no? Y doblarse. Constreñirse. Pero eso ya queda en uno mismo. A veces, yo no digo que no haya que mostrar eso, pero también Pero somos esa seres puede humanos. ser la razón por la que algunos críticos, sobre todo del gobierno del señor Sagasti, insistan con el San Benito de que ustedes no están hechos para el gobierno, ¿no? Sus adversarios dicen que, por ejemplo, usted no tiene la experiencia ni el temple para el cargo de ministro del Interior. ¿Qué tiene usted que responder? Lo dije, pues, ¿no? Experiencia. Muchos ministros que me han precedido en Interior no tenían tampoco experiencia, ¿no? Y algunos no han sido malos. Otros tenían mucha experiencia, incluso han sido policías, y no sé si habrán sido buenos, ¿no es cierto? En cuanto al temple, acá me tienen, ¿no? Yo, bien parado siempre, en todos los cargos que he ejercido, y han sido muchos. Finalmente, el 2 de enero se supo que el Poder Judicial admitió la demanda de amparo de 13 generales de la Policía Nacional. Tienen 5 días para contestar en el Poder Judicial. Desde que nos notifican. Recordemos, claro, que esos generales fueron removidos con el cambio de gobierno entre Merino y Sagasti. ¿Qué van a hacer con esta controversia? Bueno, porque es posible que el Poder Judicial, como es algo habitual, les dé la razón en el amparo. Vamos a responder la demanda. Yo creo que esa decisión se tomó dentro del marco de la ley vigente. No solamente de la ley, sino también de 2 importantes precedentes de sentencias del Tribunal Constitucional y precedentes, o sea, prácticas dentro de la propia Policía Nacional. O sea, usted va a insistir, y la demanda va a ser contestada en insistir, de que ustedes actuaron de acuerdo a ley. Sí. ¿Siente usted que realmente lidera a la policía, a toda la policía? Eso es lo que, a ver, lo más importante de lo que hago todos los días, ¿no? Es tratar de integrarme a la policía y, digamos, hacer con ellos un equipo. Yo formo equipo siempre, ¿no? Y yo creo que la idea de equipo como que ya se ha instalado ahí, ¿no? Ahora, una cosa es integrar y otra cosa es liderar. No, sí, ¿no? Ahora, no quisiera decir, ya lidero a la policía, me parece ufano a estas alturas. No tengo ni un mes. Está por construir el liderazgo en la policía. Todos los días estoy tratando de construir un liderazgo en la policía, pero ojo, y esto debe quedar bien claro,
el ministro del Interior no es el jefe de la policía, eso hay que sacárselo de la cabeza. Es el responsable político. Es el responsable político, pero no es el... Yo no hago una llamada a un general de la policía. General, no, lleve 5 patrulleros. No, yo no puedo hacer ese tipo. Pero usted le dice al director general de la policía, claro, haga lo tal llamo, o le cual digo, cosa, por general, eso es el jefe político. mire, hay este tema, conversémoslo, lo conversamos, y ellos operan según sus procedimientos. Y por supuesto sí me dan cuenta. No, porque al final yo soy el responsable del sector. ¿Y cuánto tiempo se está dando usted en su fuero interno para decir certeramente que lidera a la policía, políticamente hablando? Ningún tiempo, eso lo dirás tú, por ejemplo, dentro de unos... ¿Yo? Sí, tú. ¿Por qué? Dentro de unas semanas tú y otros Ya, ciudadanos. que lo veamos, digo. Sí, claro, que lo vean. Yo siempre digo, ya no me creas nada de lo que digo, mira lo que hago. Siempre he dicho eso. Ajá. Sí, sí. ¿Cuál es el estado de salud del general Cervantes a todo esto? Bueno, él está con COVID, ¿no? Por eso. Está internado y bueno, esperemos que ¿Está se recupere mejorando? pronto. Bueno, está estable, Ya. sí, no tiene mayor, digamos, complicación, esperemos que no la tenga, tiene que cuidarse, pues, ¿no? Sí. Bueno, ministro, le agradezco Gracias por a esta usted. entrevista y quedan varios compromisos. Primero el de poder atestiguar... Primero es informar y ser- pasado mañana eso, primero. cuál es el paso Pasado siguiente. mañana, ¿Cuál es el paso compromiso con siguiente? los familiares de Sí. Jack Bryan e Inti Sotelo sobre el primer paso, ¿Cuál es el paso primer siguiente? avance de la Así es, investigación. así es. En segundo lugar, que atestiguaremos o seremos testigos de un liderazgo absoluto en la Policía Nacional desde su sector y en su portafolio, en su cargo, en su escritorio o desde su escritorio. Y en tercer lugar, cuando todo esto termine, usted va a contar la historia completa de cómo ha sido su paso por el Ministerio Ese va a ser el mejor momento. Gracias por esta entrevista. Gracias. El ministro del Interior, José Eliseo